la clase media argentina siempre ha sido una característica sobresaliente de la sociedad argentina, a tal punto que era distintiva porque otros países de América Latina no tenían, por lo menos en la magnitud de la Argentina, una clase media tan potente. Bueno, ya desde hace muchos años la clase media argentina está sufriendo y mucho, y mucho, y mucho. Y hay otros países que la van haciendo crecer. Chile tiene problemas de otro tipo, pero no de crecimiento. Y es por eso que la clase media argentina, perdón, chilena, ha crecido mucho, mucho en estos últimos 20 y pico de años, mucho. Y la clase media argentina al revés, está haciendo una tendencia exactamente al revés. Ayer hablábamos con Víctor Pavón, economista paraguayo, que nos decía que la pobreza en Paraguay ha pasado de 45 a 22. Por lo tanto, esa caída de la pobreza en Paraguay implica también un crecimiento de una clase, sí, o el comienzo, o el fortalecimiento de la clase media existente en un porcentaje bastante importante también. Bueno, vamos a consultar a nuestro amigo Carlos Ortego, que es el director de competencia, consultores en marketing, sobre esta situación que vive la clase media argentina. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Buen día. Hola, buen día, Marcelo y equipo, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, renegando con el tema que nos obsesiona hace años, la clase media. Sí, que está muy golpeada en los últimos años, Carlos. Sí, claramente. Pasaron cosas y está muy golpeada desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de los datos duros, que demuestran con estadísticas muy creíbles su cambio en la composición. Y segundo, desde el punto de vista sociológico, las razones que generan tristeza, resistencia, para no caerse al nivel del escalón inferior. Y todo esto es un tema delicado porque la clase media en Argentina, al revés que la paraguaya, es una historia, es una construcción simbólica y la gente no quiere dejarse de caer. De manera que estamos renegando desde el punto de vista comercial, viendo cómo se define la nueva clase media argentina en un contexto duro, difícil, oscuro, que genera tristeza, decepción, y eso nos lleva a repensar quiénes son parte y quiénes no de ella. Claro, ¿y cómo ha estado cambiando el consumo de la clase media en los últimos tiempos, Carlos? Bueno, no soy economista, lo dejo aclarado siempre que hablo con vos. Sí. Tenemos que hablar de dos grandes discriminantes para poder definirlo. Primero, el segmento, de quiénes hablamos, de qué nivel socioeconómico. Y segundo, de qué categoría de consumos, tanto de productos o de servicios. Entonces podemos ver, lo primero que tenemos que decir es que en la Argentina el 5% del total de hogares, y también en Rosario, es una llamada clase alta. 5%. 5%. Que desde hace décadas no se mueve. Sigue siendo muy sólido el 5% de hogares totales que se mantiene ahí. El problema pasa con los dos escalones inferiores. La clase media superior y la clase baja, llamadas de 1 o de 2 y 10, son las que hoy reúnen el 50% de la población en hogares, ¿no? Entonces tenemos valores de ingresos por mes que son cada vez más disparatados o tienen mayor disparidad entre la clase alta, que está en un promedio de 1,5 millones de pesos por hogar, a 103.000 pesos para la clase baja. Y acá está el proceso inverso, lo que decía Víctor Pavón, que es la tendencia a marcarse cada vez más los extremos, y la clase media, que fue, lo que configuraba la sociedad argentina, cada vez tiene menos cantidad de hogares. Hoy estamos en el 28% de la clase media típica. Sí. Y ahí viene la latinoamericación de toda la población argentina. Hay diferencias regionales, si uno mira Cava, y en ciertas provincias hay oscilaciones, pero cuando uno ve todo el país, que es el mercado primario para cualquier empresa industrial, se encuentran con realidades muy dispares. Sí, sí. Vos tenés entonces la división entre ese 5% de clase alta, hay ¿cuánto es la clase baja? Si lo podemos categorizar de esa manera, lo que ustedes llaman D2, E,
Sí. ¿De qué porcentaje de la población estamos hablando? El 31% de los hogares. De los hogares. Siempre hogares porque la cantidad de habitantes por cada hogar tiende a ser más numerosa en las clases bajas. Ah, Por sí. eso, si uno quiere ver, 31% de los hogares puede ser el 40%, por ejemplo, de la población, de los ciudadanos, de los DNI, digamos. Ah, ok, entiendo, sí. Por lo tanto, la clase... El hogar como unidad de consumo y de influencias para la decisión a la hora de elegir alimentos, ropa o lo que fuera. Por lo tanto, el 60% sería más o menos la clase media en sus distintas Exactamente. versiones. Sí. Uh-huh. El tema también que tiene que ver es que las expectativas que cada clase tiene respecto al futuro, las aspiraciones a las que pretende, aún en este contexto. Eso debe haber cambiado mucho últimamente, ¿no? Claro, porque hace 20 años atrás la clase media típica tenía acceso a una vacación, a comprar la casa propia, a cambiar el auto cada 3 o 4 años. Y cada año que pasó, se fue resignando de algo. O dejó de cambiar el auto, o dejó la vacación, la casa directamente se complicó, porque si esto por procrear no hay ningún tipo de acceso a comprar en cuotas. Y eso impacta porque la gente se pone molesta porque se da cuenta que la famosa movilidad ascendente se corta en un punto. Y eso genera decepciones, ansiedades. Esto podemos ver. Se dice que hoy el 30% de los jóvenes se vienen del país, que pudiendo hacerlo se irían, ¿no? Entonces eso genera la falta de que yo vea futuro y tengo 30 años, tal vez hablo un idioma, tal vez tenga un documento internacional y si pudiera me iría. Y eso es un cambio radical, porque antes la gente no pensaba en emigrar. Uh-huh. Pensaba en crecer en su ámbito. Si vos hacés referencia a los jóvenes, ¿no? Que el 30% de los jóvenes, si pudiera, se iría. Pero yo estoy viendo gente que conozco, se está haciendo gente grande también. Sí, esa es la realidad. Pasa que menos, ¿no?, en porcentuales, pero sigue siendo casos raros. Gente de 60 años que se emigra con hijos y nietos. Sí, correcto. Familias que se van. Completa, hasta generaciones. Enteras. Los hijos y nietos se radican en el extranjero con todas las adversidades que eso significa. Por eso no tenga idioma, tenga resto económico, tenga ciudadanía. Es un cambio de vida realmente muy extremo. No. Esa es la manifestación de la frustración que tenemos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ve la clase media del futuro, Carlos? Bueno, hay un estudio muy reciente que la verdad que lo ve de una manera que da hasta pena contarlo. Las fuentes de Fernando Murguer, una persona muy sensata, muy respetada, y plantea varios ítems que son delicados. Por ejemplo, la diferencia que tiene el consumo. La clase alta piensa en el medio y largo plazo, o sea, consume pensando en el medio y largo plazo. La clase media lo ve en términos del ciclo de cobro mensual, y la clase baja piensa en el consumo diario, que es cena esta noche. Qué gráfico lo que nos contaste, ¿no? Qué contundente, qué duro. Sí, parece mentira, pero hay muchas familias que están buscando, supongamos que tienen 5 componentes, 3 de ellos son infantes. La pregunta es, si no van a la escuela a almorzar, ¿qué les doy de comer? Y si van a la escuela, ¿qué les doy a la tarde y a la noche? O sea, el horizonte temporal pasa en una clase alta, pensando en los próximos 4 años, 5 años, la clase media, el ciclo de cobranza, y la clase baja, lo diario. Casi que depende de una changa, o de un subsidio, o de algún aporte que puede hacer, por ejemplo, una iglesia. Uh-huh. Por ejemplo, el ahorro para la clase alta es una oportunidad de preservar valor. Para la clase media es una conveniencia, y la clase baja directamente una utopía. Porque no tiene una utopía. Sí. Leí alguna vez, hace poco, en algún artículo, que esto de los shows llenos, de los bares, de los espectáculos, tiene que ver porque el consumo que antes se ahorraba, se guardaba o se dirigía a bienes más importantes. Vos hablabas al principio de esta conversación de autos, de casas y qué sé yo. Al abandonarse esa posibilidad, al ponerse prácticamente imposible, aquel ahorro, aquella plata que está guardada, se usa para el consumo de ahora, el inmediato, el que además genera alguna satisfacción ya.
¿Sí? Ahí hay una tesis famosa de Guillermo Oliveto que nos dice que además de los problemas económicos, también tenemos la revancha que nos dejó la pandemia. Queremos equilibrar lo que fueron 2 años de encierro, de sacrificios, y entre que la plata se suma y que yo tengo 2 años de mi vida que estuve aburrido en casa mirando series, de repente digo, como no puedo ahorrar, me doy un gusto. Voy al recital, salgo con amigos a tomar cerveza, o compro algún electrónico, porque si ahorro, no sé en qué, y si me sigo resignando, tengo mala calidad de vida. Entonces vamos a lo efímero, vamos al presente, y eso valida la existencia de muchos puntos de venta de gastronómicos, y hasta ciertos precios que uno diría, no son caros en dólares. Bueno, la gente dice, no importa, la experiencia de vivir con amigos, o con novia, o con familia, un domingo en asado, o un viernes con los amigos de trabajo, no tiene precio, como diría la famosa tarjeta de crédito, ¿no? Sí, verdad, sí. Bueno, Carlos, muy bien. Te agradezco la descripción que nos presentaste. Y aprovecho y te dejo un gran saludo. Saludos para ustedes y los oyentes. Buen día. Buen día, muchas gracias. Conversábamos con Carlos Ortegos, es el director de Competencia. Son consultores